12.3, página 12. Y este hace referencia de un lanzamiento de un cohete que asciende a 75 metros sobre segundo cuando está a 40 metros del suelo. Asciende con este valor de velocidad. ¿Qué es lo que esté generando esta condición de velocidad? Sabemos que es una fuerza de propulsión, pero en el escenario en el que estamos trabajando, que sería cinemática, no me interesa evaluar ese comportamiento de fuerza actuante sobre el cuerpo, sino solamente su característica, que en específico sería el valor de la velocidad, que alcanza de 75 metros por segundo, según el esquema, ¿sí? Y el enunciado. Esto a una altura de 40 metros. Entonces, el enunciado continúa, dice, asciende a 75 metros sobre segundo cuando está a 40 metros del suelo, ¿sí? Y es cuando falla su motor. Nos piden determinar la altura máxima en B alcanzada por el cohete, ¿sí? Y su velocidad justo antes de chocar con el suelo. Es decir, en esa etapa de ascenso hay que determinar la altura máxima que tendría a localizarse en B, y una vez que alcance esa altura máxima, cuando ya se encuentra en descenso, cuál es la velocidad de impacto, ¿sí? En el suelo. Y aquí hace una aclaración. Mientras está en movimiento, el cohete, consecuencia de que aquí, en este punto, fallaron sus motores, que era lo que le daba esa propulsión ascendente, ¿sí? Una vez que fallan los motores, señala, ¿dónde me quedé? Se va a ver sometido a una aceleración constante hacia abajo, ¿sí? Consecuencia de la gravedad, valor que nosotros ya conocemos, tiene un dato de 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Y nos pide ignorar la resistencia del aire, ¿ok? Bueno, nos habla entonces que el cohete inicia y mantiene una velocidad de 75 metros por segundo, ¿sí? Esa velocidad, cuando está a una altura de 40 metros, aquí en este punto, el cohete presenta una falla en sus motores, deja de recibir esa fuerza de propulsión, de manera que continúa viajando, pero se va a ver influenciado por el efecto gravitacional, que siempre deberá de ser considerado vertical y en sentido hacia abajo. Vertical y en sentido hacia abajo. Y apóyenme un poquito ahí con la pizarra. Si me salgo de foco, díganme, por favor. Y pregunto, aprovechando, ¿está mejor ahí o ahí? Así está bien, profe. ¿Se ve mejor? Sí. Sí. Que ya salió el cuero. Déjenme meterle un poquito más de iluminación. ¿Mejoró ahí? Creo que sí, ¿verdad? A ver, profe, apague nada más tantito la luz, por favor. ¿Se apagó esta? Ah, ya sé. Agarró brillo, ¿verdad? Sí, un poco. Ya. Ustedes me dicen. Creo que va al revés. ¿Ahí? Sí, profe, ya está bien. Le quitó el brillo, ¿verdad? Sí. Sí, es que es donde empieza a salir el sol. Bueno, perdón.
Entonces aquí está un poquito pasado la visual. Ok, decíamos entonces, es en este punto, en este escenario de movimiento vertical que estaríamos influenciados por nuestra gravedad, la cual bajo cualquier circunstancia, ¿sí?, se va a manifestar siempre en esa dirección vertical y en sentido hacia abajo. El cohete, al dejar de recibir esa propulsión, el efecto gravitacional actúa a favor o en contra del movimiento. Fue pregunta. Cuando el cohete asciende, la gravedad actúa en contra. Está actuando en contra. Situación, gracias, que nos llevaría entonces a considerar que al estar actuando en contra, genera en esa primera fase, vamos a rotularlos, vamos a ponerles identificadores. Este va a ser el punto A, que es en el momento en el que alcanzo a los 40 metros. Continúa ascendiendo y el efecto de la gravedad en contra genera que esta condición sea de un movimiento. ¿En qué sentido? ¿Movimiento en qué sentido? ¿En qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba, ajá, sentido ascendente, en Vertical dirección. ascendente. ¿Cuál sería la orientación de esa dirección? Positivo. ¿Cuál, perdón? Positivo. Si nos olvidamos del signo, en este caso sería vertical, ¿sí? Es entonces movimiento ascendente, ¿sí?, con efecto de la gravedad en contra. Eso va a ocasionar que yo suba y pierda velocidad hasta llegar al punto en B. Por consecuencia, al actuar en contra, este deberá de ser desacelerado, ¿sí? Esa desaceleración, que entendemos que el efecto de la desaceleración es una pérdida gradual de la velocidad, para considerar que yo registre la altura máxima, para que esta altura sea planteada como h máxima, ¿qué implica? ¿Con qué condición de velocidad debo llegar a B? Cero. Con 0. Porque si tengo velocidad, tengo capacidad para seguir moviéndome. ¿Sí me explico? Mi velocidad estará condicionada a que en el punto B, esta debe ser igual a 0. ¿Ok? Y revisemos cuál es el planteamiento que tenemos con respecto a la velocidad. La velocidad está planteada como la variación de la posición referida con respecto al tiempo. ¿Sí? Sí. En el comportamiento de la trayectoria, si yo la derivada la igualo a 0, continuamos con la situación de las interpretaciones matemáticas, ¿sí? Si yo una derivada la igualo a 0, ¿qué obtengo? ¿Qué obtenemos? Se obtiene un mínimo o un máximo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, en profe. este punto, ¿sobre qué estamos trabajando al igualar la velocidad con 0? Máximo, ¿no? Sobre un máximo dentro del comportamiento de la trayectoria. ¿Sí? Sí.
permítame. Suena como que piden acceso, pero no. Entonces, ¿es congruente el planteamiento que llevo hasta este momento con la interpretación de mi expresión? ¿Es acorde? Sí. ¿Ok? Entonces, este movimiento en el primer tramo de A a B es un movimiento ascendente y con condición desacelerada, consecuencia de que la gravedad está actuando opuesta al sentido del movimiento. ¿Sí? Llego a H máxima. En un instante específico voy a estar en mi velocidad cero. Eso es solamente instantáneo. Pasado ese instante, ¿qué sucede ahora con el cuerpo? Empiezo a caer. Ahora, para el tramo definido entre B y el punto C, ¿sí? ¿Cuál va a ser la situación? ¿Cómo actúa la gravedad con respecto al cuerpo? Ese movimiento ahora se desarrolla con el efecto de la gravedad a favor, ¿sí? Sí. ¿En qué sentido se da ese movimiento? Vertical descendente. Así es, se da en dirección vertical, en sentido descendente y con el efecto de la gravedad a favor, por consecuencia lo denominaríamos acelerado. ¿Sí? Segundo tramo es entonces un movimiento en sentido descendente con efecto de la gravedad a favor, entonces este se convierte en acelerado, ¿sí? Ese es el descriptivo del movimiento que tenemos en cada tramo. ¿Cómo identificamos el primer tramo? Al ser un movimiento ascendente, vertical ascendente, con efecto desacelerado, consecuencia de la gravedad, a él le damos por nombre tiro vertical. El segundo movimiento que tengo en una condición de dirección vertical descendente en efecto acelerado, consecuencia de la gravedad, ¿qué nombre le damos? Caída libre. Caída libre. ¿Sí? Entonces, es importante identificar cuáles son las condiciones, porque de esto depende entonces la elección de mis ecuaciones. Decíamos, las ecuaciones fundamentales, esas son indistintas que las podemos aplicar, ¿sí? Pero, por simplicidad de cálculo, también podemos hacer uso de las ecuaciones descritas para el movimiento con aceleración constante. Y eso, para nosotros, es una ventaja. Siempre vamos a buscar, en el ámbito de la ingeniería, resolver problemas complejos con soluciones simples. Ese es nuestro propósito, por eso nos capacitamos, por eso nos preparamos, ¿sí? Vamos a hacer uso, basados en esta característica, que la aceleración me la condiciona el valor estandarizado de la gravedad, con dato de 9.81 metros segundos cuadrados, ¿sí? Vamos a hacer uso entonces de nuestras ecuaciones para el movimiento con aceleración constante, ¿sí? Bueno, esas ecuaciones ustedes ya las conocen, las vamos a escribir más adelante. Lo que me interesa establecer en este momento es consecuencia de que son diferentes condiciones, en este es desacelerado y este es acelerado, ¿sí? Lo que requerimos es analizar por partes. Entonces diríamos, para el primer tramo,
que es de A a B, ¿cuáles son los datos que requerimos? Y es aquí en donde necesitamos conocer la estructura de nuestras ecuaciones. Bajo un poquito aquí. Las ecuaciones de movimiento con aceleración constante, ¿qué estructura tienen? La ecuación número 4, ¿qué planteaba? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración constante por el tiempo. ¿Ok? Que el valor de la velocidad final la determino a partir de la velocidad inicial, sumando a esta el comportamiento de la aceleración constante por el tiempo. Segunda ecuación. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio del comportamiento de la aceleración constante por el tiempo al cuadrado. Ok. Primera ecuación y segunda ecuación están vinculadas con el tiempo, ¿sí? En la primera se relacionan las velocidades, en la segunda se relacionan las posiciones, ¿sí? Ambas tienen en común el comportamiento de la aceleración. ¿Qué reza la tercera ecuación? Que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el comportamiento de la aceleración constante. Ajá. Todo eso multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Por el cambio de posición, que esto es desplazamiento, ¿verdad? Sí. La ecuación 2 también permite calcular el desplazamiento. Si nosotros despejamos la posición inicial y la pasamos al segundo miembro, al primer miembro, tendríamos acá el desplazamiento al igual que acá. La diferencia está en que esta se vincula con las velocidades y es independiente del tiempo. ¿Ok? Bueno, gracias. Basados en las estructuras o en los datos que se requieren aplicar, vamos entonces a definir por tramos quiénes ocupan los valores de los términos que podría yo sustituir en esta expresión. Y necesitamos entonces datos correspondientes a la posición, ¿sí? Con un valor inicial, con un valor final, algo que tiene cierta semejanza con la determinación de nuestros límites cuando trabajamos con las ecuaciones fundamentales. Necesitamos también velocidades, que sería, velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? La aceleración no se da por ubicación específica en algún punto, sino que esta se aplica para el rango o el tramo, ¿verdad? Porque es una condición que establece si la velocidad crecía o disminuía. Entonces, ese dato lo dejamos general y es una aceleración de condición constante. Y el tiempo también es referido para el instante t, tomando como referencia que iniciamos contabilizando el cero, ¿no? Y este sería el tiempo desarrollado para el tramo en análisis, ¿ok? Bien. Dijimos que el primer tramo estaba condicionado al punto A y llegar hasta el punto B. Posiciones iniciales para este planteamiento, entonces, todas van alusivas a A, finales en B, aceleración del tramo de A a B y tiempo generado de A a B. Demos referencia sobre nuestros datos. Posición inicial en A. ¿Qué valor tendríamos?
0. 75, ¿no? ¿Perdón? 75. Estamos sobre la posición. ¿Sí está clara la imagen ahí? Sería 40 metros. Sí. ¿Ahí quedó clara? Sí. Un poquito más. 40. Los 75 son metros por segundo, no es dato de posición, es velocidad, ¿no? 40. 40 metros. Al inicio, alguno de ustedes mencionó que podía ser 0. Ajá. En este momento también señalan que puede ser 40, ¿verdad? Una observación importante en este tipo de análisis, y eso lo vamos a ver como una situación para evitar situaciones de interpretación al final de los resultados. Si yo posiciono el origen a nivel del suelo, estoy tomando como referencia un punto que es inamovible. Decíamos, hay que evitar trabajar con posiciones relativas, ¿verdad? Sin embargo, este punto, acotado a los 40 metros, es una condición que también permitiría dejar referencia de que esta condición se suscitó única y exclusivamente a esta altura. Lo importante del análisis es condicionar, ¿sí? Condicionar que los efectos en determinado momento se aseguren sobre la convención de los signos, que estos siempre sean positivos. Para ese respecto, lo que vamos a tomar como referencia es la siguiente nota, y por eso me interesa revisar este enunciado. Esto lo vamos a manejar como una observación. ¿Sí? Es una sugerencia. Y sería una de las tantas que vamos a ir nutriendo sobre el desarrollo de nuestros ejemplos. Esta nota quedaría planteada en considerar, estoy indicando así, considerar que sea el sentido del movimiento el que respetemos para establecer la convención de signos. Es decir, en el sentido del movimiento, vamos a dejar voy a indicar esto como variación de la posición, no sé si ahora se entiende el término, es el sentido del desplazamiento o la variación de posición, el que vamos a respetar para dejar siempre el signo positivo. Veamos cómo funciona ese criterio en el planteamiento que tenemos. Movimiento ascendente, voy hacia arriba. En ese sentido, mis vectores quedan positivos. ¿Cómo está actuando la gravedad? En la misma dirección, pero en sentido contrario. Por consecuencia, este término, ¿qué signo recibiría de acuerdo con este criterio? Negativo. Negativo. Tendría que ser negativa. Situación que da por consecuencia que el movimiento sea Desacelerado. desacelerado. ¿Cumple con el criterio? Cumple. Sí. Palomita, ¿no? Segundo tramo. Ahora, ¿en qué sentido me estoy moviendo? Hacia abajo, Se va. ¿verdad? Entonces, mi convención de signos en el segundo tramo, queda positivos en el momento en el que me estoy moviendo hacia abajo. Efecto de la gravedad, ¿con qué Positivo. signo quedaría? Positivo. Positiva también. Positivo, movimiento descendente con efecto. Acelerado. ¿Cumple? Sí. Sí. Cumple. Y en ese momento no trabajo con una convención general que al final tiene que aplicarse una interpretación de datos, de resultados. Lo van a revisar ustedes en la solución que nos da el libro. Esta es una nota que vamos a tratar de ir sometiendo a consideración y ver su efectividad.
¿Sí? La siguiente, que sería complemento a esta. Siguiente referencia. Vamos a ubicar en el punto en donde inicia el movimiento siempre el origen. ¿Sí? ¿A qué nos llevaría esto? Que si el punto en donde inicia mi análisis del movimiento es el punto A, dejaríamos en este punto el origen, de manera que el desplazamiento total obedecería a la condición del tramo. ¿Sí? Caso contrario, mi tramo inicia en B. ¿Sí? Si inicia en B y ubico ahí el origen, la evolución del movimiento se daría en relación a la distancia total. Ajá. ¿Qué sucede si yo dejo el origen puesto a nivel del suelo? Para el caso del ascenso no tengo ningún problema, pero en el descenso, tomando en consideración que los vectores vienen descritos por la condición del desplazamiento, ¿sí? Si yo tengo el origen acá, mi valor de posición tendría que ser en C, 0. ¿Sí? Y mi posición inicial tendría que ser el valor de la altura máxima. ¿Sí? De manera que, al plantear la diferencia de posiciones, sería la posición final, que es 0, menos la posición inicial, que es H máxima. Esta nos quedaría como negativa. Y ya va en contraposición de la convención de signos. No sé si se aprecia. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Si ubicamos el origen en el punto en donde inicia el movimiento, posición en B, 0. ¿Hacia dónde voy? Hacia C. Convención positiva la dejó el desplazamiento y no tengo ningún problema. ¿Sí me explico? Sí, profe. Revisemos los resultados y comparamos con nuestro libro. ¿Y qué tiempo tenemos? Vamos sobre los 3 minutos. Tiempo suficiente para definir los datos. Ajá. Entonces, sobre la información, siguiendo estas notas o estas sugerencias. Posición inicial en A. ¿Qué valor tendríamos? 40. 40. ¿Cuánto? 40 metros. Si ponemos el origen en el punto donde inicia nuestro análisis, en el punto A podemos dejar la posición 0. Segunda nota que pusimos aquí. ¿Vale, vale? Sí. Entonces, posición inicial en A, 0. Posición final en B. Conozco qué distancia tengo de separación de mi origen, que es A, la ubicación de B. No. 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 No la conozco. Esa es la primera incógnita. ¿Ok? Velocidad inicial en A. ¿Qué dato tenemos? 75 metros sobre segundo. 75 metros sobre segundo. Velocidad final en B, 0. 0, porque la condición es que sea máxima. ¿Ok? Siguiente dato. Hasta aquí solamente tengo una incógnita en la posición final, ¿verdad? Las velocidades están definidas. Dato de la aceleración del tramo de AB. 9.81. 9.81. ¿Ok? ¿Es correcto? Sería negativo, ¿no? Negativo, Negativo, sí. porque es un efecto de condición desacelerada. Recuerden, ¿de qué es indicativo el signo en la aceleración? De una condición del movimiento.
Entonces, esta no puede quedar sin su consideración de signo. ¿Sí estoy? Sí. Y por último, tiempo de A a B, ¿lo conozco? No. Tampoco lo conozco. ¿Ok? Y en este momento tenemos ya planteados nuestros datos para revisar cómo se comportarían cada una de las ecuaciones. Hicimos planteamiento de nuestros datos, identificando que en la estructura de datos tenemos dos variables desconocidas, que es la posición final y el tiempo. El procedimiento que les planteo a continuación no es más que revisar, previo a hacer cualquier cálculo, cómo se comportan las tres ecuaciones. Y el objetivo es que una vez definidas en cada una de las ecuaciones cuáles son las variables desconocidas o incógnitas, poder decidir el procedimiento más adecuado a desarrollar. Veamos a qué nos estamos refiriendo. Dijimos que las posiciones, o la posición, perdón, final es un dato desconocido, al igual que el tiempo. Tiempo que figura en la primera ecuación, en la segunda ecuación se encuentra al cuadrado y también se encuentra elevado a la 1, ¿sí? Y la posición final se relaciona en la ecuación número 2 y en la ecuación número 3. Al hacer este planteamiento, puedo observar que la ecuación número 1 tiene como dato desconocido únicamente al tiempo. En el caso de la ecuación número 2, desconoce ambas variables como posición final y tiempo. Y en la ecuación número 3, es solamente la posición final, el dato desconocido. Esto, que de alguna forma es muy simple, en determinadas condiciones de los enunciados, puede ser la forma que nos permita visualizar, sin saturarnos de información, cuál podría ser el procedimiento matemático a desarrollar. Sabemos que cuando una ecuación tiene más números de incógnitas que en su estructura, más de una incógnita, en ese momento esa no se puede resolver por sí sola, que es el caso que tendríamos para la ecuación número 2. ¿Sí? Consecuencia de que aquí tenemos las dos variables desconocidas, esta no la puedo trabajar de forma inmediata. Pero ¿cuál podría ser el procedimiento a desarrollar? Si yo, con la ecuación número 1, resuelvo el tiempo, ¿sí? Ese tiempo, una vez conocido, y al ser ya dato, sin necesidad de hacer ninguna operación matemática, más que evaluar en el instante que calculé, podría yo obtener la posición final. ¿Sí se ve? Sí. Caso contrario, si yo resuelvo la posición final, ¿sí? Si yo resuelvo la posición final con la ecuación número 3, aquí tendría yo que desarrollar un despeje, así como también lo debí de haber hecho acá, ¿verdad? Para el tiempo, tengo que despejar con el dato de la posición final, y resuelta la posición final, al entrar en la ecuación número 2, con este dato conocido, ¿qué observo con relación al tiempo? El tiempo aparece con término al cuadrado, término a la 1 y dos valores que son independientes. ¿Cómo tendría que resolver ese planteamiento? ¿Cómo lo tendríamos que resolver? Al identificar que tengo el término al cuadrado desconocido y lo tengo a la 1 y términos independientes, la estructura que estoy obteniendo es una ecuación cuadrática o de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Fórmula general o factorizar.
Exacto. Ajá. La solución se obtiene mediante la fórmula general, malamente conocida como fórmula del chicharronero. Y esa referencia a veces es nada más como una cuestión de asociación, pero lo conveniente es que ustedes la identifiquen con el correcto término, con el correcto nombre. Es la fórmula general la que nos permitiría establecer la solución del instante t. Una ecuación cuadrática o de segundo grado, gráficamente, ¿qué me representa? Una parábola. Una parábola. Y una parábola en su geometría presenta una simetría cuando se corta con una horizontal. Por eso, con la fórmula general, obtenemos dos valores. Siendo la variable el tiempo, ¿sí? Lo que deberemos de cuidar es que ese valor siempre sea positivo. Ajá. En la experiencia que tenemos, al momento de aplicar la ecuación de segundo grado, la fórmula general, nos puede arrojar valor positivo y negativo. El valor negativo, al ser nuestra variable en tiempo, en ese momento inmediatamente la descartamos. Pero si no llegara a cumplir esa condición, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa será parte de lo que deberemos analizar. ¿Ok? Bueno, sin haber hecho un solo cálculo, en este momento ya tenemos el escenario de trabajo matemático y ya vemos que podemos aspirar a una solución. No hemos tirado, voy a poner el término así, un solo número, ¿sí? En condición de desconocimiento de un procedimiento que ya lleva un encauzamiento específico. Eso es lo que creo yo, de mi parte, nos debe de aportar dinámica, ¿sí? Dinámica de un nivel superior. Debe de ser el escenario en donde nosotros, ya con conocimiento de nuestras herramientas matemáticas, debemos hacer procedimientos específicos, ¿sí? Eso es lo que yo espero que ustedes poco a poco vayan dominando y que sea el escenario o la plataforma a partir de la cual nosotros ya iniciemos una forma diferente de abordar nuestra solución de problemas. Entonces, con este planteamiento, la idea sería que iniciemos nuestra solución y consideraríamos, por la simplicidad, pues les parece que revisemos todos los escenarios posibles. Esto nos sirve como práctica. En realidad eso es el entrenamiento que necesitamos. Primera ecuación establece el comportamiento de la velocidad inicial. Primera ecuación entonces es la velocidad, final, a partir de la velocidad inicial más la aceleración constante multiplicada por el tiempo. Velocidad final, que de acuerdo con la información, esta sería 0. Velocidad inicial con un valor de 75 metros por segundo. Y ojo, en la información, lo primero que debemos revisar es que todas sean unidades congruentes, que todas sean unidades que pertenezcan al mismo sistema. Cálculos intermedios implicaría que mientras mis unidades no estén en el mismo sistema, yo tengo que estar haciendo operaciones para homogeneizar el sistema. ¿Ok? Luego, esto más el comportamiento de la aceleración, que quedó planteada como una desaceleración, con valor de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que esta multiplicará al tiempo. Tiempo que es el dato desconocido, con lo cual, para determinarlo, el orden de operaciones, recordemos, trabajamos primero sobre el orden de prioridades, sería suma-resta, para después pasar a multiplicación y división. Suma-resta. Para poder despejar este término que viene en acompañamiento del tiempo, primero resuelvo la diferencia, la suma algebraica que tengo de términos.
¿Cuál es la conveniencia en este caso? Si yo despejo los términos que están asociados con el tiempo y los paso al segundo miembro, en ese momento voy a prescindir del signo, asegurando que mi tiempo deberá de ser positivo, ¿sí? Esto implica que la velocidad inicial se queda en su posición, serían 75, y apóyenme por favor si se ve, 75 metros sobre segundo, que el tiempo viene en acompañamiento de la aceleración, esa aceleración regresaría al segundo miembro dividiendo, habiendo ya perdido su signo, ¿sí? Entre 9.81 metros segundos cuadrados, y ojo, en ningún momento estoy omitiendo unidades. Y antes de hacer la operación matemática, sugerencia, revisen sus unidades, porque es ahí en donde nos podemos dar cuenta si estoy arrastrando mal un dato. Simplificación de unidades. Tengo fracciones, reglas de los medios, ¿sí? Medios con medios se van al denominador y esto nos quedaría metros por segundo. Extremos con extremos se van al numerador y nos queda metros segundos cuadrados. Los metros se simplifican, nos dan la unidad. El segundo del denominador se elimina con uno del numerador y esto va a quedar expresado en segundos, definiendo a quién, al tiempo, ¿sí? Entonces, unidad resultante, segundos, es congruente con el planteamiento. Ahora sí desarrollo la operación matemática. 75 entre 9.81, apóyenme ahí por favor. 7.645. Otra vez, perdón. 7.645. Ok, gracias. ¿Sí? Y estamos hablando de que estos son segundos. ¿Ok? Y este tiene un puntito ahí. Bien. En este momento tenemos ya el tiempo. Decíamos, procedimiento conveniente, trabajar con la ecuación número 2, que en este caso resolvería ya directamente sin necesidad de hacer despeje, considerando que la posición final se determina, y ojo, me voy ya sobre la sustitución por el conocimiento de la ecuación. Es la posición final determinada a partir de la posición inicial que fue 0, esa se descarta, más la velocidad inicial, que son 75 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, 7.645 segundos. Ajá. Segundo con segundo se va, y esto va a quedar expresado en metros, definiendo a la posición. Luego, continúo, más un medio de la aceleración, que es menos 9.81 metros segundos cuadrados, y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado, 7.645 segundos al cuadrado. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se simplifican. Esto queda expresado en metros, se puede sumar con metros y definen a la posición final. ¿Sí? Hay ocasiones en que al no revisar esto, omito el cuadrado y hago la operación, sumo, y un metro sobre segundo ya no puede ser sumado con metros. ¿Me explico? Esa es la importancia de conservar las unidades, y va a ser una exigencia para efecto cuando yo revise sus ejercicios, o todo lo que me tengan ustedes que entregar. En el momento en el que ustedes, al menos ahorita, para hacer una disciplina, para hacer una inducción a esta reglamentación, en el momento en el que ustedes, en algún término, el que guste, omitan una unidad, en ese momento el cálculo se hizo abstracto y es factor de un potencial riesgo de error. ¿Sí? En ese sentido, quiero que quede muy claro
La idea es disciplinarnos, ordenarnos, y cuando empezamos a hacer esto como una exigencia, al principio nos cuesta, pero llega un momento en el que lo hacemos parte de nuestra personalidad y nos evitamos muchos dolores de cabeza. Considérenlo, por favor. Denme el resultado de la operación que tenemos. Posición final, ¿cuánto correspondería? Son 75 por 7.645. Esto quedaría entonces menos con más por más, me queda menos. Es una diferencia, ¿no? 9.81 entre 2, sin usar su calculadora. Mitad de 9, 45. 8 entre 2 es 4. 45 y 4 son 49. 4.905 es el valor. También eso es importante que lo vayan. Hay ocasiones donde somos muy dependientes de la calculadora. Traten de hacer las operaciones simples, ejercitar su cálculo matemático rápido. Eso nos ahorra riesgo de error. Predecimos cuál es la tendencia del número y no dejamos que la calculadora asuma el control de nuestro análisis, porque la calculadora es la herramienta, no es la que norma nuestro razonamiento. Ese es otro comentario. Resultado final, por favor. $286.69. 286.69. Tercera cifra, vamos a trabajar con 3 cifras significativas. .697. Ok, gracias. Y estamos hablando de que, de acuerdo con la interpretación de datos, esto quedaba en metros. ¿Ok? ¿Coinciden con ese valor? Sí. Ok, gracias. Con esta información, tomando en consideración que nuestro origen fue puesto en el punto A, para resolver nuestro problema de H máxima, lo único que tendríamos que hacer es ya sumar la diferencia con la altura que teníamos previa de A. ¿Ok? Ese es en el escenario de la solución de nuestro problema. Revisen, por favor, qué sucede con los otros procedimientos. ¿Sí? Vamos a hacer el segundo procedimiento como un ejercicio. Ajá. Aquí yo ya tengo la solución del primer tramo y solución también de H máxima. Para efectos de ejercitarnos, el segundo procedimiento, decíamos, podría ser enfocado a resolver con la ecuación 3, ¿sí? Con la ecuación 3, la situación de la posición final. Conocida la posición final, entraremos con la ecuación 2, con este dato ya conocido, y tendríamos que resolver mediante fórmula general. ¿Ok? Veamos qué es lo que ocurre. Este es el procedimiento, vamos a decir 1A. 1 porque es de nuestro primer inciso y A porque es el primer planteamiento. Vamos a corroborar con el 1B. ¿Sí? Sobre el conocimiento ya de la ecuación, mi velocidad final es 0, velocidad inicial son 75 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 veces el comportamiento de la aceleración, que es una desaceleración, menos 9.81 metros segundos cuadrados, que multiplica a la diferencia de posición, siendo la posición final el dato que desconozco y que viene en acompañamiento con la diferencia de la posición inicial, que es mi origen. Esto, por consecuencia, se pierde, quedándonos nuestra ecuación así. ¿Ok?
planteamiento para nuestra solución. Este término, orden de prioridades, primero voy a quitar suma resta, ¿no? Este término lo despejo, se va al primer miembro, con lo cual el signo se va a perder. 9.81 por 2 son 19.62, ¿ok? Teniendo en consecuencia que la posición final tendría que ser igual a ¿qué? 75 al cuadrado sobre... Así es. También observación y sugerencia. Si ustedes van a tener fracción, pongan su signo igual, marquen su línea de fracción y en ese momento no me pierdo entre el numerador y el denominador, porque a veces en las operaciones lo que me toca revisar es que esa línea de fracción se va moviendo, ¿sí? Es orden nada más. Entonces, esto nos queda como 75 metros sobre segundo al cuadrado, que recibe a 19.62, que fue el producto, ¿sí? Ya con signo positivo, metros sobre segundos. Ajá. Operaciones en unidades, esto nos queda metro segundo cuadrado. ¿Estoy fuera de foco? Ustedes me dicen. No, sí, Metros sí. segundos cuadrados, y en el numerador quedaría metro cuadrado por segundo, ¿verdad? A ver, espérenme. Aquí va yo, metro segundo cuadrado. Es que es segundo cuadrado abajo también. Aquí es aceleración. Ajá. Exacto, ¿ya lo ven? Situación de datos, ¿no? Y en el otro sería metro cuadrado segundo cuadrado. Ahora sí, ¿verdad? Porque este provenía de la aceleración. Gracias. Se simplifican los segundos, con este se pierde, y el término está expresado en metros, que esto es congruente con el dato que estoy determinando. Ahora sí puedo desarrollar la operación. 75 cuadrado entre 19.62, ¿cuánto les arroja? 286.697. 286.697 metros. Metros, ¿no? Que coincide con el dato que calculamos anteriormente. Y en ese momento nosotros estamos evaluándonos en nuestros procedimientos, estamos adquiriendo confianza que sabemos desarrollar el procedimiento que surja, ¿sí? Y nos vamos haciendo entonces una autoevaluación o una verificación de resultados, ¿sí? La diferencia al final del día, dormir tranquilo, sé que no hice un solo cálculo, que no fue sometido a el análisis meticuloso y detallado que podía yo hacer. Ajá. No dejé una sola piedrita en el camino sin haber movido para lograr la certidumbre de un dato. ¿Sí se entiende? Con esta información, ahora el punto sería entrar a nuestra ecuación número 2 y obtener, mediante fórmula general, nuestra solución. Esa se las voy a dejar como tarea. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Todo bien. Perdón, profe, ¿qué dijo que iba a dejar de tarea? Más que ser una tarea, es una actividad para que ustedes fortalezcan, ¿sí? Ya tenemos la posición obtenida, que está ratificada con el dato del procedimiento anterior. Ahorita, esta información no la considero. Estamos desarrollando el procedimiento, el segundo procedimiento. Con este dato, los cambio de colorcito para que cambie, para que brinque. Con este dato, van a considerar ustedes trabajar con la ecuación 2, ahora ya conocida la posición final, que fue la que calculamos hace un momento, y van a sustituir en esta estructura de ecuación para generar
una ecuación que va a quedar como expresión del segundo grado, ¿sí? Una ecuación de segundo grado que van a resolver con la fórmula general. ¿Se acuerdan de la fórmula general? Sí. ¿Qué establece? Que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2. Ok, el primer término era menos b, Sí. ¿sí? Sí. Ok. Revísenla por favor para que no tengamos equivocación. Y tomando en cuenta, ¿sí?, que se trata del tiempo, el dato que debemos obtener deberá de ser positivo. En ocasiones, el valor del tiempo no nos da un dato positivo, sino que nos arroja un positivo y un negativo. En ese momento se descarta el negativo, pero si quedara el positivo, ambos, ahí deberemos de tomar una cuestión de interpretación de resultados. ¿Les parece? Entonces, queda como actividad resolver con la ecuación 2 y el dato que ya verificamos de la posición final. ¿Sí?